Continuamos en Saludablemente en este último bloque en donde nos detenemos a reflexionar sobre la salud, pero desde un lugar donde lo individual se encuentra con lo colectivo, que es la memoria. En vísperas de un 24 de marzo recibimos a una de las referentes de la Escuela de Psicología Social, Pichón Rivière, integrante del equipo directivo, María Angélica Marmet, que ya nos visitó hace algunos sábados y hoy nos volvemos a encontrar aquí en el aire. Con ella vamos a intentar ponerle palabras a todo lo que pasó y entender por qué ejercitar la memoria es, en definitiva, un acto de salud mental y de cuidado de nuestros lazos. María Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente aquí al programa. Hola Sheila, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien por aquí, con lluvia, mucha. Estaba preocupada porque digo, llueve de tal manera que no sé si se va a escuchar cuando hablemos. Se escucha bien, María Angélica, se escucha bien. Recién venimos de hablar de la escritura como proceso de sanación, de resistencia, de la ternura, del amor. Venimos de hablar un poco de eso y no queríamos dejar pasar algo que nos marcabas vos respecto a lo que viene, que es el 24 de marzo, y que no es una fecha para olvidarnos. Y pensaba, ¿no? ¿Qué le pasa a la salud mental dentro de una sociedad cuando se intenta imponer un silencio sobre la historia? Bueno, importantísima la pregunta que haces y sí, efectivamente yo creo que tiene mucho que ver con la salud y con la salud mental en particular, el tema de conmemorar, de recordar el qué y el por qué de esa dictadura militar hace 50 años, ¿no? Cuando uno piensa en la salud mental y cuando hablábamos la otra semana en relación a cómo la psicología social la piensa, decíamos que en realidad es una forma de relación del sujeto consigo mismo y con el mundo, y que Enrique Pichón Rivière lo relacionaba con esta capacidad de construir con otros, de aprender con otros sobre cómo es el mundo en el que uno vive, cuáles son las necesidades que tenemos como personas, que tenemos como nuestros grupos de pertenencia y cuáles son las estrategias que nos podemos dar para resolver esas necesidades, ¿no? Y Pichón cuando hablaba de esto, decía además, cuando fundamentaba la concepción del hombre que en la que basa todo su marco teórico, él decía que nada hay en el sujeto que no devenga de esa relación entre los individuos, los grupos y las clases sociales. Y yo pongo hoy en perspectiva este tema específicamente, porque hablar de clases sociales indica hablar de relaciones de desigualdad que existen en el mundo que nosotros vivimos, pero que no siempre están puestas de relieve. Ajá. Entonces, cuando se habla de la dictadura y se habla de lo que pasó y se dice que hay que contar la historia completa, digo, sí, hay que contar la historia completa en términos de dejar de ocultar por qué o para qué se empleó el terror en los años 70, porque además fue un terror cualitativamente diferente a otros procesos dictatoriales que se habían instalado antes, es decir, claro, no fue cualquiera. Entonces, digo, necesitamos conocer esa historia, saber que esa lucha de intereses de clases marca el mundo en el que nosotros vivimos, el sistema en el que nosotros vivimos, que es parte esencial del desarrollo de nuestro mundo, y que por lo tanto esa lucha de intereses puede cambiar de formas, de personas, pero que hubo momentos en los que efectivamente utilizó el terror, la muerte, la desaparición y el silencio al que vos referías sobre esto, para poder dominar una sociedad, para poder quebrar a una sociedad, y no como se sostiene o se intenta decir una guerra con otros grupos armados. No es lo mismo el terrorismo de Estado que lo que significaban en ese momento las organizaciones armadas. No es esa la razón, sino que en realidad tenía que ver con esto, con el objetivo de imponer un modelo económico que desapropiara de derechos y de logros a los sectores populares. Entonces, nosotros necesitamos recuperar esa memoria
porque eso, repito, puede cambiar de forma, de personas, etcétera, pero esa lucha sigue existiendo, y busca imponerse en distintos momentos. Bueno, venimos, Ahora, María Angélica, de una semana en donde hallaron 12 desaparecidos de la dictadura. Digo, exactamente. Vamos, Bueno, por ejemplo, también la desclasificación de archivos de la CIDE. Digo, se está moviendo todo en torno a esta fecha y a este suceso. Y se mueve, y que se mueva significa, por un lado, la posibilidad de reconocer que, ha visto, no es que estaban paseando por París, que se habían ido, sino que efectivamente habían sido torturados, muertos, desaparecidos. Entonces, que se encuentren, que se identifiquen sus restos, le permite cerrar un espacio de profunda ambigüedad a muchas familias, pero además le sigue aportando a la sociedad datos de que efectivamente eso ocurrió. Y esto que estamos diciendo no es menor, Sheila. Vos hablabas del silenciamiento. El silenciamiento social que se impuso en ese momento sobre la existencia del desaparecido fue feroz y fue una norma represiva que pretendió instalarse. Ahora, el tema es que mientras eso se imponía desde los medios de comunicación masivos, desde el Estado, desde el poder del Estado, por abajo, el boca a boca iba diciendo de que había gente que faltaba en las familias, de que había gente que era secuestrada de su lugar de trabajo, secuestrada de su casa, etcétera. Es decir, no era que no se podía saber, se sabía y a la vez no se podía hablar de eso. Y no se podía hablar porque, por un lado, aparecía como que era hasta la propia posibilidad de sobrevivencia de uno, no hablar, no saber. Y por el otro lado, muchas veces se planteaba, cuando alguien preguntaba por alguien que había desaparecido, bueno, si no preguntan por él, en todo caso es garantía de que pueda salir vivo de esta. Entonces, la norma de silenciamiento que se impuso tenía que ver además con el miedo que generaban esos hechos de los que se iba sabiendo, y hechos sobre los cuales a la vez se pensaba, pero esto es fantasía, es una exageración, no puede estar pasando. Entonces, se sabía y no se sabía, se sabía y se negaba. Digo, esta es una zona de ambigüedad, una zona que promueve un grado de incertidumbre que realmente enferma. Es decir, esas son situaciones que generan enfermedad. Por eso me parece que es tan importante hablar de esto. Esa norma de silencio que se pretendió imponer se fue rompiendo de alguna manera, porque no todos quedaron sometidos a esa norma. Es decir, quienes iban sabiendo de otros familiares, de otras personas que desaparecían, se podían empezar a juntar, compartían sobre esa misma situación, se podían identificar, se apoyaban mutuamente, se podía compartir aquello que les pasaba. Bueno, eso promovía condiciones que eran muy distintas para tolerar la pérdida y la angustia y el miedo, que esto que estamos contando que le pasaba a la mayoría de la población. Mira, hay gente que podía, esto se cuenta ahora con otra distancia, pero que podían bajar de un auto en pleno obelisco de Buenos Aires a 3 personas y acribillarlas a balazos, y vos te enterabas de esto en Santa Fe por el comentario y decías, no puede ser. Es decir, es esa cuestión de que había quienes podían saber y podían compartir, y otros pensábamos, están locos, no es así, esto no puede ser. Bueno, este fue un mecanismo que se impuso sobre la sociedad y que pretendió quebrar con esa cuestión, con ese miedo, con ese terror impuesto, la posibilidad de organización, la posibilidad de que muchos se organizaran para luchar en contra de ese modelo económico que se pretendía imponer. Entonces, no es menor hablar de cuáles eran las condiciones y por qué se impuso esto. Y después, a mí me parece que el silencio fue, si querés, el más importante, por su extensión en el tiempo, por los efectos, pero digo, claro, la inducción a guardar silencio tuvo ese peso de tamaña importancia, pero no fue la única. No, te iba a preguntar, en tiempos donde tenemos un mundo muy cruel o hay mucho individualismo, digo, ¿por qué marchar, por qué hacer memoria, recordar, sigue siendo una herramienta para nuestra salud de forma colectiva e individual?
Creo que básicamente por esto, porque es necesario saber de la existencia de ese proceso, porque como te decía, no solo habla de un pasado, sino que habla de condiciones que se pueden volver a repetir si nosotros perdemos de vista lo que se hace, ¿no? Es decir, digo en eso en términos generales. Después hay quienes han estado en distintas actividades que se están haciendo hoy, como por ejemplo el de intervenir con pañuelos y con nombres de todos los desaparecidos, las banderas de los muertos y desaparecidos, las banderas y demás, y cuentan, relatan de la enorme solidaridad, de la posibilidad de identificación que surge hoy y de cómo se empieza a escribir esos nombres desde otro lugar, desde un lugar de traerlos a la vida a partir de quiénes fueron, qué hacían, por qué se comprometían. Me parece que hay ahí todo un esfuerzo reparador para quienes perdieron a sus familiares, pero también reparador para toda la sociedad. Y yo te decía que lo del silencio no fue lo único, y es muy importante entender que a veces la información en los medios de comunicación siempre tiene un sentido, esa información, ¿no es cierto? Bueno, esa información puede ser para conocer, pero también puede ser para que te impacte emocionalmente, te sature y por lo tanto te impida pensar, ¿no? Claro, sí. Entonces, en la época de la dictadura había una inducción permanente a que la familia del desaparecido se hiciera cargo responsable de esa desaparición, ¿no? Entonces supongo que recordarás cómo educó usted a su hijo, o sabe qué está haciendo su hijo a esta hora. Preguntas que eran dirigidas a las familias y que hoy vuelven a estar puestas. Cuando vos planteás la responsabilidad, se la planteás a aquel que es víctima de lo que está ocurriendo y no a quien realmente es el responsable, que es quien está ejerciendo el poder de lo que está ocurriendo. A eso me refiero. Vuelve a haber, con distintas modalidades, pero una intención de cargar la culpa, de silenciar aquellos aspectos sobre los que tenemos que poner a foco, tenemos que poner la lupa, conocer cómo es el mundo que vivimos para que realmente se puedan satisfacer las necesidades de las mayorías y no solo las de un pequeño sector, ¿no? María Angélica, nosotros queremos agradecerte por habernos marcado este tema para ponerlo en agenda, para charlar, para que no pase desapercibido, y gracias por el tiempo también de ayudarnos a esbozar un poco los conceptos de por qué es importante hacer memoria en un hecho tan crudo y tan violento que ocurrió un 24 de marzo y que estamos a días de que se conmemore una fecha más. Gracias. Exactamente. No, a ustedes. Y bueno, me parece que hablar de salud mental a veces es hablar también de estas cosas tan duras efectivamente que han ocurrido, no solo para recordarlo, sino para entender por qué suceden, ¿no? Me parece que ahí está el nudo, Sheila. Gracias a ustedes. Gracias, María Angélica. Que tengas un lindo sábado. Charlábamos con María Angélica Marmet, integrante de la Escuela de Psicología Social Pillón Rivière de aquí, de la ciudad capital.